La ciudad de San Miguel, un lugar donde la cultura y la tradición se entrelazaban en cada esquina, se encontraba en un momento de inusitada calma. La brisa suave de la tarde movía las hojas de los árboles, pero dentro de la casa de Valeria Ortega, el silencio era abrumador. Valeria, una mujer de unos 40 años, había dedicado su vida a trabajar en el sistema de protección infantil. A pesar de su éxito profesional, la tristeza se cernía sobre ella, como una nube oscura que nunca se disipaba. Era una madre soltera y su hijo, Lucas, de 7 años, era su única alegría. Sin embargo, había una sombra en su pasado que la atormentaba. La trágica muerte de su hermana, Ana, que Valeria había tratado de resolver, pero la historia había terminado en tragedia. Desde aquel día, la culpa la había perseguido. Una noche, mientras Valeria preparaba la cena, comenzó a escuchar un llanto lejano, un eco de desesperación que parecía emanar de las profundidades de la noche. Al principio pensó que era su imaginación, pero a medida que avanzaba la noche, el llanto se volvió más claro. Era el llanto de una mujer, lleno de dolor y tristeza. «Mamá, ¿qué es eso?», Lucas preguntó, asomándose a la cocina con ojos grandes y asustados. «No lo sé, cariño», respondió Valeria, tratando de sonar calmada. «Tal vez sea un perro o algo así». Era la figura de una leyenda que había oído en su infancia, una historia que hablaba de una madre que había perdido a sus hijos y que ahora vagaba por las noches buscando venganza. Mientras la noche avanzaba, el llanto se volvió más insistente. Valeria decidió investigar. Intentando mantener la calma por su hijo, salió al patio trasero. El llanto resonó en su pecho, haciéndola sentir una angustia profunda. «Lucas, quédate aquí», le dijo, y entró en la oscuridad. Valeria avanzó por el jardín, su corazón latiendo con fuerza. El llanto se hacía más fuerte, como si estuviera guiándola. Al llegar al borde del pequeño arroyo que cruzaba su propiedad, vio una figura vestida de blanco. Una mujer de largos cabellos oscuros, con un rostro pálido y lleno de lágrimas, se encontraba de pie junto al agua, sin darse cuenta de que estaba llamando a su hermana. Pero la figura no se volvió. El llanto continuó, y la mujer pareció moverse hacia el agua, como si buscara algo en su profundidad. «¿Qué estás haciendo?», Valeria se acercó. «¿Por qué lloras?». La mujer levantó la mirada, y Valeria sintió un escalofrío al ver los ojos de la mujer tan oscuros y llenos de un dolor que parecía eterno. «He perdido a mis hijos. No puedo encontrarlos». Valeria sintió una mezcla de miedo y compasión. «¿Qué te pasó?», preguntó. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la mujer desapareció en la niebla que comenzaba a cubrir el arroyo. La angustia de Valeria creció. Corrió de regreso a casa, donde Lucas la esperaba, temblando. «Mamá, ¿qué sucedió?», preguntó, con la voz quebrada por el miedo. «Solo era una pesadilla, cariño», mintió tratando de calmarlo, y sabía que la Llorona había hecho su aparición. Los días pasaron, y el llanto se convirtió en una presencia constante en la vida de Valeria. No solo la perseguía, sino que empezaba a manifestarse durante el día. Lucas comenzó a tener pesadillas, hablando en sueños de una mujer que lloraba y buscaba a sus hijos. Una tarde, después de recoger a Lucas de la escuela, Valeria decidió hablar con su amiga Patricia, quien también era trabajadora social. «Patricia, necesito tu ayuda», dijo Valeria mientras caminaban por el parque. «Algo extraño está sucediendo en casa. He estado escuchando un llanto, y Lucas tiene pesadillas. Tal vez es solo el estrés del trabajo», sugirió Patricia. «Estos casos pueden ser muy difíciles, pero si estás preocupada, podrías considerar hablar con un profesional». Valeria asintió, pero sabía que esto era diferente. La figura de la Llorona no era solo una leyenda, era una manifestación de su propio dolor y culpa. Esa noche, Valeria decidió investigar más sobre la leyenda. Se sentó en su sala, rodeada de libros y documentos. A medida que leía sobre la historia de la Llorona, la verdad comenzó a revelarse. La mujer que había perdido a sus hijos no solo buscaba venganza, también era un eco del dolor que había sentido Valeria
por la pérdida de su hermana y de la vida de tantos niños que había intentado ayudar. Con cada página, la conexión se hacía más fuerte. La Llorona no solo era una figura de terror, era un símbolo de la culpa y el sufrimiento que ella misma había llevado durante años. Fue en ese momento que Valeria se dio cuenta de que debía enfrentar su propio pasado para liberar tanto a su hermana como a la entidad que la atormentaba. Al día siguiente, Valeria llevó a Lucas al parque, tratando de distraerlo del miedo que lo envolvía. Pero la sensación de angustia nunca se desvanecía. Mientras Lucas jugaba, Valeria decidió hablar con su madre, quien siempre había creído en las leyendas. «Mamá, cuéntame de la Llorona». Tratando de entender la historia, su madre, una mujer mayor de sabiduría y dolor, la miró con tristeza. La Llorona es el alma de una madre que ha perdido a sus hijos. Vaga por la tierra, buscando lo que nunca podrá recuperar. Pero, ¿por qué viene a mí? Sintiendo el peso de la culpa en su pecho, a veces, liberar a otros significa liberar a uno mismo. Las palabras de su madre sonaron en su mente mientras regresaba a casa. Esa noche, se sentó en la sala, rodeada de fotografías de su hermana y de niños que había conocido a lo largo de su carrera. Con lágrimas en los ojos, cerró los ojos y la llamó. «Ana, vengo a ti. No puedo seguir huyendo de lo que pasó». El llanto comenzó a sonar de nuevo. La figura de la Llorona apareció en la habitación, su rostro lleno de dolor y desesperación. Valeria sintió que su corazón se rompía al ver a su hermana en esa forma, tan perdida y asustada. «Valeria», susurró la Llorona, su voz resonando en el aire. «He estado esperando por ti. He estado buscando a mis hijos, pero tú también has cargado con el dolor de la pérdida. No puedo descansar sin que tú lo hagas». Valeria sintió la angustia de la mujer. «No puedo cambiar lo que sucedió. Perdí a mi hermana y no pude salvarla», gritó, las lágrimas fluyendo por su rostro. «Debes perdonarte a ti misma», dijo la Llorona, extendiendo su mano. «Debes aceptar que no eres responsable de todo. La vida sigue, y los que hemos perdido también merecen encontrar la paz». En ese momento, Valeria entendió que no solo había perdido a su hermana, sino que había estado atrapada en un ciclo de culpa y desesperación. Extendió su mano hacia la figura, y mientras lo hacía, una luz brillante llenó la habitación. La figura de la Llorona se desvaneció lentamente, y el llanto se convirtió en un sonido distante que finalmente se alejaba. El amanecer trajo consigo una calma extraña. Valeria despertó sintiéndose más liviana, como si el peso de la noche anterior hubiera desaparecido. Pero sabía que no era así. La Llorona se había desvanecido, sí, pero eso no significaba que su presencia hubiera desaparecido por completo. Lucas dormía profundamente en su cama, envuelto en su cobija favorita. Valeria acarició su cabello con ternura. Su hijo era lo único que le importaba en el mundo y no permitiría que nada, ni siquiera una presencia sobrenatural, lo dañara. Valeria caminó hacia la ventana y observó el jardín trasero. Su corazón se detuvo. El agua del arroyo estaba completamente rojo y reflejaba el cielo nublado como un espejo, pero en el centro de pie sobre la superficie estaba la misma figura vestida de blanco. La Llorona había regresado. El pueblo de Santa Clara, enclavado en las montañas de Guerrero, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, las casas de adobe y los techos de teja roja daban la impresión de que nada había cambiado en décadas. Pero algo sí había cambiado. Algo que nadie quería recordar. Hace 15 años, 2 niños desaparecieron sin dejar rastro. Los hermanos Emiliano y Sofía, de apenas 6 y 8 años, se esfumaron una noche de luna llena mientras jugaban cerca del río. Su madre Marisol nunca se recuperó de la pérdida. El pueblo entero la culpó, murmurando que había sido un castigo por su pasado turbulento. Pero nadie se atrevió a decirle eso a la cara. Nadie, excepto el viejo Donato, el curandero del pueblo, quien siempre afirmó que la Llorona había sido la responsable.
Marisol vivía en una pequeña casa al borde del río, alejada del resto del pueblo. Desde la desaparición de sus hijos, se había convertido en una sombra de lo que era. Su cabello, antes negro como la noche, ahora estaba entrecano y despeinado. Sus ojos ahora eran pozos vacíos que reflejaban el dolor de una madre que había perdido todo. Cada noche se sentaba en la orilla del río, mirando fijamente las aguas oscuras, como si esperara que Emiliano y Sofía emergieran de ellas. Pero esa noche, algo era diferente. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Ni un solo sonido de grillos o ranas rompía el silencio. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se movió. Sabía que algo estaba a punto de suceder. De repente, un sonido la hizo estremecer. Era un llanto, débil al principio, pero que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. Un llanto que conocía demasiado bien. ¿Emiliano? ¿Sofía? Susurró Marisol, su voz temblorosa. El llanto se hizo más fuerte, más desgarrador. Marisol se levantó de un salto, sus ojos escudriñando la oscuridad. Entonces lo vio. Una figura alta y delgada, vestida con un vestido blanco y desgastado, emergió de entre los árboles. Su cabello largo y negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Pero Marisol no necesitaba ver su cara para saber quién era. Era ella, la Llorona. Marisol, dijo la figura. Su voz era como el crujir de hojas secas. He venido a devolver lo que tomé. Marisol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era esto real? ¿O era solo otra de sus pesadillas? Antes de que pudiera responder, la figura se movió hacia un lado, revelando a dos niños que estaban detrás de ella. Eran Emiliano y Sofía, pero no como los recordaba. Sus rostros estaban pálidos, casi translúcidos, y sus ojos brillaban con una luz extraña. Llevaban la misma ropa que tenían puesta la noche en que desaparecieron. Mamá, dijo Emiliano. Su voz era un susurro que apenas se escuchaba. Hemos vuelto. Marisol quiso correr hacia ellos, abrazarlos, pero algo la detuvo. La Llorona levantó una mano huesuda, deteniéndola en seco. No tan rápido, dijo la figura. Todo tiene un precio, Marisol. Y el mío es alto. Marisol sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Qué quería decir? ¿Qué precio tendría que pagar? La Llorona se acercó lentamente, su vestido ondeando en el aire quieto. Cuando estuvo a solo unos pasos de distancia, Marisol pudo ver su rostro. Era hermoso, pero de una belleza inquietante, como la de una estatua de mármol que hubiera sido tallada para inspirar terror. Sus ojos eran negros como el carbón, y en ellos no había rastro de humanidad. Tus hijos pueden volver a casa, dijo la Llorona, pero a cambio, tú debes tomar mi lugar. Marisol sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero antes de que pudiera responder, la Llorona extendió su mano hacia ella, y Marisol sintió que algo frío y pesado se cerraba alrededor de su corazón. Tienes hasta el amanecer para decidir, dijo la figura, pero recuerda, si no aceptas, tus hijos desaparecerán para siempre, y esta vez no habrá vuelta atrás. La Llorona se desvaneció en la noche, dejando a Marisol sola con sus hijos. Emiliano y Sofía la miraron con ojos vacíos, como si no la reconocieran. Marisol sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Tenía que pensar. La noche avanzaba y el tiempo parecía acelerarse. Marisol estaba sentada en la sala de su casa, con Emiliano y Sofía a su lado. Los niños no hablaban, no comían, no hacían nada más que mirar al frente con esos ojos vacíos que le partían el alma. Sentía un nudo en la garganta. Eran sus hijos, pero no eran los mismos. Marisol intentó recordar las palabras de Donato, el curandero. Él siempre había dicho que la Llorona no era solo una leyenda, sino una maldición. Una maldición que se alimentaba del dolor de las madres. Pero ¿cómo podía romperse esa maldición? Donato había muerto hacía años, llevándose sus secretos a la tumba. Marisol estaba sola, enfrentándose a una decisión imposible. El viento comenzó a soplar fuera de la casa, golpeando las ventanas con fuerza. Marisol se levantó y se acercó a la puerta, mirando hacia el río. La figura de la Llorona estaba allí, de pie en la orilla, esperando.
Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna y su cabello ondeaba como serpientes negras. Marisol sintió que el miedo la paralizaba. «Mamá, ¿por qué lloras?», dijo Sofía. Marisol se volvió hacia su hija y por primera vez vio algo de vida en sus ojos. Fue solo un destello, un breve momento de reconocimiento, pero fue suficiente para que Marisol supiera que no podía rendirse. No podía dejar que sus hijos se fueran de nuevo. «Mamá, no llores», dijo Emiliano, acercándose a ella y tomando su mano. «Estamos aquí». Marisol sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Abrazó a sus hijos con todas sus fuerzas, sintiendo el frío de sus cuerpos contra el suyo. Sabía que no podía perderlos de nuevo. No importaba el precio que tuviera que pagar. «Lo haré», mirando hacia el río donde la Llorona esperaba. «Tomaré tu lugar». El viento se detuvo de repente y el silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol sintió que algo cambiaba en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, la Llorona apareció en la puerta de la casa, su presencia llenando la habitación con una energía opresiva. Su voz sonaba como el sonido de una campana lejana. «Una vez que aceptes, no habrá vuelta atrás». Marisol aceptó, sintiendo que el peso de su decisión le aplastaba. Si quería salvar a sus hijos, tendría que sacrificarse. ¿Pero qué significaría eso? ¿Se convertiría en una criatura como la Llorona? ¿Pasaría la eternidad vagando por el mundo, llorando por lo que había perdido? Con voz firme a pesar del miedo que sentía. «Lo haré». La Llorona sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego, extendió su mano hacia Marisol, y esta vez no hubo resistencia. Marisol sintió que algo frío y oscuro se apoderaba de ella, envolviéndola en una niebla espesa. Vio cómo sus hijos se desvanecían ante sus ojos, sus rostros llenos de tristeza y confusión. Y luego, todo se volvió negro. Cuando Marisol abrió los ojos, estaba sola. El río fuera estaba en calma. Había tomado el lugar de la Llorona. Ahora, era ella quien vagaría por la eternidad, llorando por lo que había perdido. Pero no estaba completamente sola. En la distancia, escuchó un llanto. Era el llanto de una madre que había perdido a sus hijos. Y Marisol supo que su trabajo nunca terminaría, porque ahora era ella quien buscaba a los niños perdidos, devolviéndolos a sus hogares a cambio de un precio que solo una madre podría pagar.